Hola, en este vídeo vamos a crear una VPN. Primero vamos a empezar por entender qué es una VPN. Bueno, VPN viene de Virtual Private Network, o sea, red privada virtual. Y en este dibujo quizás se puede entender mejor que de ninguna otra manera. Fíjense que tenemos en la parte izquierda, se supondría que es mi casa, ¿vale? Con un ordenador y un router que da acceso a internet. Entre las dos líneas negras estaría internet y luego a la derecha de esta línea negra estaría casa de mis padres, donde hay también un router que da acceso a internet en casa de mis padres y un ordenador. Bueno, como todos sabemos, la conexión a través de internet eh, no tiene por qué ser segura si no utilizamos, si no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, si nosotros tenemos aquí una red privada, como es la 192.168.20.0/24, y en casa de mis padres tengo otra red privada, que sería la 192.168.1.0/24. Entonces, yo desde aquí no podría hacer un ping directamente a la IP privada de mi casa, ni desde mi casa un ping a una IP privada de casa de mis padres, ¿vale? Porque en internet solamente funcionan las IPs públicas. Bueno, teniendo en cuenta esos dos aspectos, eh, realmente lo que tenemos que conseguir, o sea, lo que podemos conseguir con una VPN es precisamente eso, una red privada virtual. Utilizando una red pública, hacer que la comunicación a través de esa red pública vaya encriptada, con lo cual conseguimos que un ataque sea más difícil. Y por otro lado, también vamos a poder hacer que una red privada por un lado y otra red privada por otro se convierta en una red privada virtual utilizando una red pública. ¿Vale? Eso es lo que conseguimos con una VPN. Entonces, para ello, simbolizamos aquí la conexión privada entre los dos mediante un túnel. Este sería un túnel por el que la información viajaría encriptada. Y se generaría una IP privada, fíjense que de clase B en este extremo, y una IP también de clase B de la misma red en este otro extremo. Vale, esa sería la idea. Entonces, ya sí que sería posible un ping desde este ordenador directamente a la 192.168.1.23 y desde este ordenador sería posible un ping a esta red privada pasando por el túnel. En realidad estamos pasando por la red real, pero mmm, de cara a cada una de las dos redes es como si tuviéramos una red, eh, ¿vale? Que en realidad es privada. Bueno, eh, pues para probarlo, vamos sin más a ver las cuatro máquinas virtuales que hemos implementado, ¿vale? Izquierda, centro derecha y derecha. Entonces, vamos a hacer el ping desde izquierda hasta derecha para ver que realmente funciona. Entonces, fíjense que aquí tenemos las cuatro, ¿vale? Máquinas virtuales. Entonces, desde aquí, desde la izquierda, voy a hacer un ping a la derecha. Entonces sería aquí, fíjense que tengo la red, o sea, es la IP 192.168.20.2 y en la parte derecha tengo la 192.168.1.23. De tal manera que yo hago ping 192.168.20.2 y me funciona, ¿vale? Se supone que estoy yendo a través del túnel.
Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo, aquí tengo la 1.23, como había dicho. En centro derecha, mi IP, tengo varias IPs, ¿vale? Que serían, por un lado, esta, que sería la IP pública, ¿vale? Esta, que sería la IP pública. Luego tendría esta de aquí, que sería la del túnel, y esta de aquí, que sería la de mi red privada. Entonces, ¿ven? La 1.50 y la del túnel, que es la 172.30.58.2. Fíjense que en el túnel se conecta a la 58.1. Entonces, una interfaz de túnel, se llama Tun0. Luego, en el lado centro izquierda, voy a mostrar las IPs, y aquí pasa lo mismo. O sea, tengo la 20.1, ¿ven? Tengo 3. La 20.1, vaya por Dios, esto no me gusta. La 20.1, esta de aquí, la 50.60.70.81, y la del túnel, que es la 58.1. Entonces, la 20.1, la 50.60.70.81 y la del túnel, ¿vale? Bien, pues ya está. Con esto se ve que realmente está atravesando el túnel. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Pues los pasos, vamos a mostrarlos aquí, serían los siguientes. Bueno, el primer paso, los primeros 3 pasos son 4 pasos. Los primeros 5 pasos son simplemente colocar todas las IPs. Ya hemos visto las IPs tal y como las hemos mostrado. Crear la tabla de encaminamiento. Eso lo podríamos mostrar aquí. Fíjense que en el de la izquierda, esta sería la tabla de encaminamiento, ¿vale? Luego, en la derecha, esta sería la tabla de encaminamiento, ¿vale? Y en el centro izquierda y centro derecha, en centro izquierda la tabla de encaminamiento sería esta, ¿vale? Aquí fíjense que es con el ejemplo ya montado. Aquí hay, con la interfaz Tun0, tenemos 2 líneas, ¿vale? Que se crean al crear el túnel. Entonces aquí está diciendo que para ir a la red 1.0 tengo que ir a través de la interfaz con IP 172.30.58.2 a través de la interfaz Tun0. Eso sería en centro izquierda. Dicho de otra manera, cuando estoy aquí, para ir a la red 1.0, ¿vale? Tengo que ir a través de la Tun0, que sería la interfaz esta. Fíjense que hay la roja, la de internet, la marrón, el túnel, y la negra, la IP privada de mi casa, ¿vale? Entonces, por el túnel, a través de la 172.30.58.2 llego a la red 1 desde centro izquierda, ¿vale? O sea, esto es centro izquierda para llegar a la red 1, ¿vale? A través de la 172.30.58.2 utilizando la interfaz Tun0. En el otro lado, aquí, la tabla de encaminamiento sería esta de aquí. Entonces, en esta tabla de encaminamiento también tengo Tun0, pero es en el otro extremo, aquí. Entonces, para llegar a la red 20, tengo que hacerlo utilizando Tun0 a través de la 172.30.58.1, ¿vale?
O sea, estando aquí, a través de Tun 0, llego a la red 20 con la puerta de enlace 3058.1. Aquí se puede ver, para llegar a la 1.0, perdón, para llegar a la 20.0 es a través de la 58.1 utilizando la interfaz Tun 0. Bien. Bueno, con esto ya tengo las tablas de encaminamiento. Eso sería... he colocado todas las IPs, tengo las tablas de encaminamiento y bueno, lo siguiente sería, bueno, antes de empezar, evidentemente no tengo esas interfaces ya montadas, ¿vale? Esto lo estamos viendo una vez que ya está montado todo. Evidentemente tendría que, antes de instalar el software del OpenVPN, tendría que hacer una apt-get update y una apt-get upgrade en los dos extremos del túnel. Fíjense que esta configuración de VPN en realidad se llama de sede a sede, porque tengo una sede por aquí, o sea que sería mi casa, y otra sede por aquí, que sería casa de mis padres, y entonces monto una red privada virtual utilizando internet, una red pública, y digamos que la conexión VPN está desde el router hasta el otro router. Los ordenadores que hay dentro de la red no se enteran de nada, de que existe en realidad una VPN, ¿vale? Entonces, esto es una VPN sede a sede. Seguimos con los pasos. Fíjense que como resulta que este router va a reenviar paquetes por sus interfaces, pues como hemos visto en otras ocasiones, hay que habilitar el reenvío de paquete en ambos extremos del túnel VPN, ¿vale? Como siempre, eco 1 mayor que todo lo demás. Luego habría que instalar, como ya digo, el software de OpenVPN, apt-get install OpenVPN en los dos extremos del túnel, ¿vale? Y bueno, habíamos dicho que en realidad esta conexión lo que queremos hacer es que la información viaje encriptada. Entonces, para ello podemos utilizar básicamente dos esquemas. Uno utilizando claves simétricas, es decir, la misma clave para encriptar aquí y para desencriptar en el otro extremo y al revés. Ese es el que vamos a utilizar nosotros porque es el más sencillo. Pero digamos que lo más lógico sería utilizar un esquema de clave pública y privada, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar un esquema de clave simétricas, o sea, la misma clave en un extremo y el otro. Entonces, digamos que vamos a hacer que en este extremo, en la parte derecha, esta máquina virtual con Ubuntu va a ser la que va a contener la que va a ser de servidor VPN, ¿vale? Entonces aquí vamos a crear una clave y esa misma clave la vamos a copiar en el otro extremo y desde aquí, que va a ser el cliente VPN, se va a conectar al servidor VPN y van a utilizar la misma clave, ya digo, la misma clave simétrica. Entonces, ¿cómo sería el tema? Pues lo primero es en la parte derecha, como digo, ejecutamos este comando y de esta manera lo que estamos haciendo es crear una clave simétrica con este comando, ¿vale? Generamos una clave que es la que se llama, que se guarda en un fichero llamado static.key. Yo ya lo hice, con lo cual si nos venimos aquí vemos que tenemos el fichero static.key, static.key, y esta sería la clave simétrica que estamos utilizando. Bien, pues esta clave, para la cual hemos utilizado el comando este de aquí, ¿vale? Esa clave tenemos que tenerla en los dos extremos del túnel.
Entonces, para copiarla hemos creado aquí, para copiarla aquí, lo que tenemos que hacer, lo podemos hacer de muchas maneras. Podríamos utilizar un pendrive, copiar la clave y ponerla en el otro lado, pero bueno, lo hemos hecho un poquito más utilizando las redes, y lo que hemos hecho es montar aquí un servidor SSH, y desde aquí con el comando scp copio la clave desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues lo dicho, tengo que montar en la parte derecha un servidor SSH, ¿vale? apt-get install OpenSSH-server, y luego desde la parte izquierda ejecuto este comando, que lo que hace es conectarme al servidor SSH. O sea, desde aquí me conecto por SSH a aquí para copiar la clave, y utilizo un usuario. Entonces, el usuario sería este, sería scp, sería el comando, con el usuario Tiburcio, arroba la IP a la que me conecto, que es el de la derecha. Esto lo hago desde la izquierda, repito. Y el directorio donde se encuentra la clave estática, ¿vale? Y de esta manera pues copio la clave a aquí, ¿vale? Entonces el siguiente paso sería, bueno, aquí ya la tengo. Una vez copiada, en los dos extremos debe estar esa clave en el directorio etc openvpn, ¿vale? En los dos extremos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues lo siguiente sería crear los ficheros de configuración en el servidor y en el cliente, ¿vale? El etc openvpn server y en el cliente. Bueno, repito, este sería el cliente VPN y este sería el servidor VPN. ¿Qué configuración habría en uno y en otro? Pues en el cliente vamos a hacer un cat de etc openvpn client.conf, y aquí el fichero lo que contiene es esto de aquí. Fíjense que lo que estoy diciendo en el cliente es que me voy a conectar al servidor, que la IP del túnel, sigo, a ver, que me voy a conectar al servidor, ¿vale? Al servidor VPN, que voy a utilizar una interfaz virtual que va a ser de tipo TUN, que el puerto en el cual se encuentra escuchando el túnel es el 1194, que el protocolo que voy a utilizar es UDP en la capa de transporte, que este extremo, el extremo del cliente, va a tener la IP de 172.30.58.1, y que el otro extremo, el del servidor, va a ser 172.30.58.2, que en el otro lado del túnel va a estar la red 192.168.10/24, o con esta máscara, que la clave simétrica está en este fichero, ¿vale? Que me la he copiado, como dije anteriormente, que el usuario del grupo que voy a utilizar para la VPN son estos. Con esto de aquí digo que voy a utilizar un tipo de compresión, que es esta. El ping 15 significa que cada 15 segundos yo voy a, si no se envía nada por el túnel, para mantener la conexión abierta, yo voy a hacer un ping. Y luego, por último, al poner esto es que verbose, es decir, se va a mostrar la información cuando se realiza la conexión, ¿vale? Esto sería en el cliente. ¿Y qué es lo que hay en el servidor? Pues en el servidor la configuración sería la siguiente, esta de aquí. Entonces, lo que me está diciendo es que voy a utilizar también una interfaz TUN, de túnel, ¿no? Voy a utilizar el puerto 1194 con el protocolo UDP,
que en este extremo del túnel la IP va a ser esta, 172.30.58.2, y que en el otro extremo va a ser 172.30.58.1, que al otro lado del túnel está la red 192.168.20.0/24, que la clave simétrica es esta, que el VPN va a funcionar con este usuario y con este grupo, que va a haber compresión LZO y lo mismo. Un ping cada 15 segundos si la conexión no se está utilizando, y que vamos a utilizar verboses, es decir, se va a mostrar la información cuando se haga la conexión. Bien, pues ya está. En realidad lo único que nos queda es realizar lo que es la conexión en sí. En la parte derecha, que hemos dicho que es donde está el servidor, lo que voy a hacer es arrancar el servicio VPN. Fíjense que es, como siempre, systemctl restart para reiniciar el servicio, openvpn arroba, y luego detrás vamos a poner server. ¿Por qué? Porque nuestro fichero de configuración se llama server.conf. En el lado del cliente lo que hago es conectarme al servidor. Entonces para eso utilizo el comando openvpn, y el cliente va a utilizar como fichero de configuración client.conf. ¿Vale? Pues esos son todos los pasos. Vamos a hacerlo rápidamente. En el servidor vamos a parar la conexión VPN, y vamos a hacerlo para que se vea. Entonces para ello voy a pararla aquí, sudo systemctl open stop open vpn arroba server. Vale, con lo cual ahora fíjense que ya en la tabla de encaminamiento ya me está diciendo que no hay ningún túnel. Recuerden que antes había unas rutas que son las rutas que me permitían ir a través del túnel. Ahora, al parar el servicio, ya no tengo el túnel funcionando. ¿Vale? En el extremo del cliente, pues en teoría tampoco debería tenerlo. Sí lo tengo, pero no va a funcionar, así que lo voy a parar también. Para pararlo en el cliente, para quitar así las tablas de encaminamiento, pues lo que tendría que ser es matar el proceso. Entonces para matar el proceso lo puedo hacer de la siguiente manera, con ps-aux grep openvpn. Con esto voy a ver todos los procesos. ps, recuerden que es un comando para ver los procesos, y esto es un filtro que me va a filtrar todos los que tengan openvpn. Entonces aquí está, me elimino con kill -9 el proceso 4153, y con eso voy a cargar también el 4154. Yo creo que con eso ahora ya están matados los procesos correspondientes al VPN. Si yo ahora hago route-n, ahora podemos ver perfectamente cómo la tabla de encaminamiento ya no tiene las interfaces del túnel. Es decir, yo puedo hacer ping. Fíjense que ya no existe el 172.30.58.1 ni el 172.30.58.2, porque el túnel ya no existe. Entonces, si nos vamos al extremo de la izquierda, equivoqué. Si nos vamos al extremo de la izquierda y yo hago un ping a 192.168.1.23, que es el ordenador de la derecha, ahora ya no hay ping. Vale. Normal, porque me he cargado el túnel. Vale. Y este router ahora no sabe dónde está la red 20, y este router ahora no sabe dónde está la red 1.
Entonces, lo siguiente, para probar cómo funciona el túnel, pues yo aquí, fíjense que tengo la clave simétrica. Entonces, en el centro izquierda, ¿vale? Tengo la tabla de encaminamiento sin el túnel, y en el centro derecha, que era donde estaba el servidor, pues también tengo la tabla de encaminamiento sin el túnel. Entonces lo primero que hago es, y aquí también tengo el fichero static key con la clave simétrica. Entonces lo que voy a hacer en el servidor es arrancar el servidor. Para ello, systemctl start open vpn openvpn @server. ¿Por qué openvpn @server? Porque mi fichero de configuración es el server.conf, ¿vale? Ven aquí, es etc openvpn server.conf. Por eso es systemctl start openvpn @server. Entonces arranco el servidor y en teoría ya tengo las interfaces del, ¿ven?, la tabla de encaminamiento, y ya tengo las interfaces del túnel. Ahora me voy a la parte izquierda, centro izquierda, y en centro izquierda, donde todavía no tengo montado el túnel, pues ejecuto para que arranque el túnel -config y el fichero de configuración del túnel en la parte de cliente se llama client.conf, ¿vale? Entonces al ejecutarlo, ahí se está ejecutando, ¿vale? Sale toda la información porque le he puesto verbose, y aquí en otra, ¿cómo se llama?, en esta ventana de aquí, vaya por Dios, sí, la tengo aquí, se confunde con la otra. Ahora si yo hago un route -n, ahí está mi tabla de encaminamiento perfectamente con el túnel, ¿vale? Entonces ya en la parte izquierda tengo el túnel montado, en la parte derecha tengo el túnel montado, y ahora lo único que me hace falta es probar desde la parte izquierda, hacer el ping al extremo de la derecha, que antes no me funcionaba, ¿ven? Antes no me funcionaba, y que ahora, una vez creado el túnel, sí me funciona, ¿vale? Pues ya está. Con esto ya queda explicado y probado un túnel VPN utilizando 4 máquinas virtuales, simulando esta conexión en el mismo ordenador, que demuestra el uso de una VPN con Ubuntu 16.04, una VPN que es sede a sede utilizando el software OpenVPN.